Buen día, maestro y compañeros. Mi nombre es Dulce María Ramírez Orozco, estudiante del doctorado en Educación en Línea en la Universidad IEXPRO, y a continuación les presentaré los capítulos 1, 2 y 3 de mi tesis. El título de mi tesis es Problemas que presentan los niños de primero y segundo grado de educación primaria durante la adquisición de la lectoescritura. A manera de introducción me presento, como lo mencioné en el título, mi nombre es Dulce María Ramírez Orozco, soy de Guadalajara, Jalisco y trabajo a nivel primaria, y nuestra problemática pues es específicamente enfocada a los niños de primero y segundo de este nivel educativo. Capítulo 1. Marco contextual. Descripción del lugar donde se realiza la investigación. Mi investigación se realiza en la Escuela Urbana 131 República Mexicana, que es una escuela estatal que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Contamos con 12 grupos de primero a sexto, teniendo 2 de cada grado, con una población total de 352 alumnos, teniendo solamente de primero y segundo grado un total de 119 alumnos. En esta colonia, por lo regular, la educación promedio de los papás es a nivel segundo de secundaria. La mayoría se dedican a obreros y comerciantes. Las familias que habitan aquí son de tipo nuclear, pero también tenemos familias extendidas. Por ejemplo, donde vive la abuelita, algunos tíos, el papá, mamá, hermanos. Entonces, sí tenemos familias de este tipo en la comunidad. También últimamente se han reportado algunos robos en la escuela, en el último ciclo escolar, aunque no es muy peligrosa la colonia, pero en Jalisco cada vez aumenta más este tipo de incidencias. Análisis retrospectivo del fenómeno a estudiar. La problemática. La problemática en sí es que cada año que trabajamos, ya sea yo o cualquier otro compañero maestro de mi escuela primaria, que trabajamos con grupos de primero, siempre del total de alumnos, más o menos de 30 a 35 alumnos que tenemos, un promedio de 5 a 7 alumnos no adquieren la lectoescritura, es decir, que no aprenden a leer ni escribir en este primer año de primaria. Entonces es una situación preocupante porque este rezago después lo van arrastrando en los siguientes años posteriores. Por ejemplo, llevan ese rezago a segundo grado. En segundo grado, los demás compañeros aprendieron a leer y escribir, entonces se va fortaleciendo esas habilidades, pero en comparación de los compañeritos que no lo hicieron, pues apenas van a adquirir la lectoescritura y después van a seguir fortaleciendo estas habilidades, pero siempre va a haber un retraso en comparación de la media del grupo. Entonces, esta es nuestra preocupación principal. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a estos niños a que no lleven este rezago? A partir de esta problemática tengo 2 preguntas de investigación. La primera sería, ¿cuáles son los factores que probablemente afectan la adquisición del proceso de la lectoescritura en los alumnos de educación primaria? Y la segunda pregunta es, ¿qué pueden hacer al respecto los maestros de primero y segundo grado para que todos los alumnos aprendan a leer y escribir convencionalmente antes de pasar al tercer grado de educación primaria? La delimitación del objeto de estudio. ¿Cuáles son los factores que probablemente afectan la adquisición del proceso de lectoescritura en los alumnos de primero y segundo grado de educación primaria? Nuestros objetivos de investigación es, primero, diagnosticar qué porcentaje de esta población de niños tiene dificultades para aprender a leer y escribir. El segundo propósito de esta investigación es conocer cuáles son todas las causas posibles por las que los alumnos de primero y segundo de educación primaria no aprenden a leer y escribir de forma convencional. Esto incluye procesos psicológicos, físicos, sociales, emocionales, etc. Y el tercer propósito de la investigación es reconocer algunas adaptaciones curriculares que se tendrían que hacer para poder apoyar a estos niños a que adquieran este proceso en los grados a los que se les da mayor énfasis, que es primero y segundo de educación primaria. Capítulo 2. Marco referencial. 2.1. Demarcación de los hechos pasados, conceptos. En esta investigación nos basaremos en 3 conceptos principales para poder entender un poquito más lo que es el tema de investigación. El primer concepto es lo que es la lectoescritura. El segundo concepto es la palabra aprendizaje.
Y el tercer concepto es el rezago educativo. Este rezago educativo hago énfasis en que tiene que ver un poco más con el analfabetismo, que es aquel rezago de lectura y escritura que van arrastrando las personas mayores de 15 años que no estudiaron por alguna razón en sus tiempos, por ejemplo, en su edad que tenían que estudiar cuando estuvieron en primaria, cuando estuvieron en secundaria. Entonces, esto ya aquí tenemos nosotros un rezago educativo. 2.2. Evolución del fenómeno de la investigación. En este punto damos énfasis a lo que es la historia educativa de México, desde donde José Vasconcelos era secretario de Educación Pública a partir más o menos de 1921, y cómo fue que la alfabetización se convirtió en algo esencial dentro de la población mexicana desde aquella época. Se crearon lo que eran las cruzadas educativas, donde se convocaban a personas que supieran leer y escribir o maestros que alfabetizaran a la población porque era una necesidad muy importante para el país para poder elevar el nivel educativo. A partir de esa fecha, pues conforme fueron pasando los años, hubo una mejora en el sistema educativo a nivel de México, pues a las necesidades de nuestro país, sin compararnos a nivel internacional. Y actualmente contamos con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que es el INEA, que también trata de subsanar un poco de esto, de la analfabetización, y para que, pues bueno, todas estas personas que en su momento no tuvieron la oportunidad, pues tengan acceso a aprender un poco más. Capítulo 3. Marco filosófico actual. En el marco filosófico tratamos de describir el enfoque de la investigación hacia el ser humano. A mí me gustaría leerles un poquito de la introducción porque nos vamos a enfocar en lo que es las sociedades del aprendizaje. El hombre es un ser social y biológicamente es imposible un ser humano fuera de la sociedad, porque el aprendizaje, las costumbres, los comportamientos o las relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana. La sociedad nos obliga a estar aprendiendo y actualizándonos constantemente. Podemos ver que a lo largo de los últimos 20 años la tecnología ha avanzado rápidamente, por lo que nuestro entorno en la sociedad nos obliga a estar actualizándonos, a estar aprendiendo. Y aquí dice: cuando esos cambios eran lentos, una etapa breve de formación servía para toda la vida. Pero nos encontramos inmersos en un cambio acelerado, lo que exige aprender continuamente, velozmente, a lo largo de toda la vida. Por eso es que debemos de cambiar el enfoque de la educación, porque el enfoque global de la sociedad ha cambiado. Entonces, de esta manera necesitamos irnos actualizando. Entonces, yo no puedo concebir una persona en la actualidad que no sepa leer y escribir. Entonces, como docentes es nuestra misión poder enseñar a todas estas personas, y especialmente, bueno, en el área de primaria, desde que están pequeños, y evitar el rezago. 3.1. Demarcación de los hechos actuales del objeto de estudio. Aquí me remitiré a 3 puntos. El primero es lo que es el analfabetismo a nivel internacional, donde les voy a leer las siguientes cifras. El analfabetismo en el mundo es una realidad. Según los datos de la UNESCO, hay 758 millones de personas que no saben leer ni escribir. Los datos de la UNESCO son arrolladores, a pesar de que este fenómeno se redujo un 25% en los jóvenes entre 1990 y 2015. A nivel nacional, en nuestro país de México, tenemos las siguientes cifras. A nivel nacional, según los datos de la INEGI, en México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 años o más bajó, teniendo un total hasta el 2015 de 4.749.057 personas que no saben leer ni escribir. Y el tercer punto que vamos a abarcar es un poquito sobre el enfoque que va a tratar esta investigación. En este enfoque que adoptamos nosotros es la corriente enciclopedista, donde anteriormente se buscaba alcanzar los grandes ideales del saber total para erradicar la ignorancia y generar, a través del conocimiento, el progreso científico, tecnológico e ideológico,
Creo que aunque es una corriente antigua, se puede adaptar un poco a nuestros tiempos porque lo que queremos es erradicar la ignorancia y tener un sentido más científico y tecnológico, por lo mismo de las sociedades del aprendizaje que nos exige estarnos actualizando constantemente. 3.2. Evolución actual del fenómeno de investigación con relación al objeto de investigación. En este apartado voy a platicarles un poco de la metodología que voy a utilizar. La metodología es combinar dos enfoques, lo que es el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y mezclando estos dos métodos nos da el siguiente cuadro que está en pantalla. Después de eso, vamos a dividir la investigación en dos fases. La fase número 1, que vamos a utilizar fuentes primarias, que son cuestionarios, entrevistas y observación directa participante, que se aplicarán a padres de familias, maestros de grupos y alumnos. Esto es para obtener información de manera más directa y poder completar uno de los objetivos de nuestra investigación. Y la fase número 2 es por medio de fuentes secundarias, realizar una investigación en libros, revistas, internet, etcétera, para poder armar lo que es el marco teórico que va a dar sustento a la investigación. Entonces, estas dos fases completan lo que es el proceso de la metodología de la investigación de este trabajo. Compañeros, les agradezco su atención al presente video. Les deseo que tengan un buen día y un buen inicio de ciclo escolar a todos aquellos que estamos involucrados en esta hermosa labor de la educación.